El domingo se llevó a cabo la supermarcha en el Zócalo capitalino para defender al INE. Y al final de cuentas es una marcha anti-López Obradorista. Y además de la Ciudad de México, estuvo la marcha en varios estados de la República y estuvo en varios países también. Sí, hay mucha gente que no aprueba a López Obrador. López Obrador es un presidente que divide mucho, que polariza mucho. Y que polariza al grado de que hay gente que lo adora, que lo aprueba, a grados a veces casi religiosos, y hay gente que también lo detesta, lo aborrece, lo critica, lo rechaza, a grados también cuasi religiosos. Hoy, cuando vemos los números, nos damos cuenta de un promedio nacional. 60% de la gente en promedio, más o menos, aprueba al presidente López Obrador. Hoy está aquí con nosotros Heidi Osuna de ENCOL, que presentó el día de ayer el AMLómetro, que trae una aprobación pues bastante cómoda para un presidente que ha tenido que vivir una pandemia, que tiene a una parte importante que lo detesta, así literalmente, que no lo soporta, que no puede verlo a veces ni en pintura, porque esa es la realidad, así de polarizado está el país, pero que llega con casi 70%, 69% de aprobación. Heidi, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, Luis, gracias por el espacio. Oye, a ver, cuéntanos de este AMLómetro que presentas el día de ayer, además en un timing muy preciso, a un día de la marcha anti-López Obradorista, a final de cuentas, por defensa del INE. ¿Qué datos arroja? Cuéntanos. Mira, publicamos ayer con Publimetro y La Silla Rota el AMLómetro, que lo hemos hecho desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia. Y bueno, pues 69% de los mexicanos aprueban la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, 27% lo desaprueban. Si vemos como el histórico, que lo tenemos desde octubre de 2018 y lo hacemos cada 3 meses, le titulamos a 3 años de la pandemia, porque sí vimos que fue, pues es algo que va a marcar su administración y que marcó la administración del presidente. Si nos vamos exactamente hace un año, en febrero de 2022, el presidente tenía 54% de aprobación frente a 43% de desaprobación. Digamos que la pandemia tenía efectos importantes en la aprobación del presidente. Que fue cuando peor le fue casi, ¿no? Que es de los puntos más bajos que ha tenido el presidente. Pero bueno, si nos vamos exactamente 2 años antes, febrero de 2021, pues tenía unos números muy similares, ¿no? 69% de aprobación, 24% de aprobación. Okay. Y bueno, primer caso de COVID, tenía 67 frente a 25. Vemos que es una aprobación muy estable. Y cuando ves esta gráfica histórica de la aprobación, lo que podemos decir es que cuando el presidente cae, se recupera muy rápido. Sí. Muy rápido. Entonces se estabiliza, tiene números bastante estables. Hemos tenido picos, ¿no? Como en febrero de 2019, que fueron a los 100 días del presidente. Sí, bueno, era que tuvo la luna de miel. 85 de aprobación, sí, frente a 12% de desaprobación. A ver, habrá quien diga de pronto, es que lo están midiendo súper alto, pero en honor a la justicia, y pues hay que ver que ustedes también lo han medido súper bajo. Nosotros, o sea, vámonos a mayo 2020, o sea, tú lo tuviste en 44%, que también era de las más bajas que se medía en ese momento. 44% de aprobación, es el 55%, piso que ha tenido. Sí. Pero estábamos justo en plena pandemia, ¿no? Sí. Todos encerrados, sin saber qué iba a pasar, sin vacunas en esos momentos y con mucha incertidumbre. Es una gráfica muy interesante, a ver si podemos postear esta gráfica en particular en nuestras redes sociales, porque sí vemos el histórico desde que inició. Pues un poquito antes de que iniciara, lo empiezas a medir en octubre de 2018, o sea, 2 meses antes de que tomara posesión, y cómo, pues sí, se mantiene esta constante que nos mencionas, y esta caída que, digamos, los peores meses fueron mayo, julio, quizá un poquito agosto 2020, ¿no? La caída, pero de ahí se mantiene. ¿Qué más preguntaron, Heidi? Mira, además de la aprobación, preguntamos algunos temas de coyuntura y el principal problema del país. Sigue siendo el principal problema del país la inseguridad. Okay. Vemos que es muy estable. Cuando vemos que hubo este movimiento, justo fue en pandemia, en donde la economía sustituye como primera necesidad a la inseguridad. No quiere decir que la inseguridad haya bajado, pero los problemas económicos fueron más importantes en ciertos momentos. Okay. Algo que también me gustaría resaltar es
la afinidad partidista. También tenemos este histórico de afinidad partidista de con qué partido político se identifican los mexicanos. Okay. Actualmente 44% se identifican con Morena, 21% apartidistas, 14% con el PAN, 10% con el PRI, 4% con Movimiento Ciudadano. ¿Qué vemos? Un partido político del presidente muy fuerte, ¿no? Que es el partido que tiene mayor afinidad partidista. Okay. 21% de los ciudadanos que no se identifican con ningún partido político, pero lo que vemos es que la oposición pues no gana casi nada de los apartidistas. Seguimos viendo una oposición que no le quita nada a Morena, ¿no? O sea, vemos un voto duro de Morena bastante fuerte y muy contrario a la oposición. Entonces, ¿qué es lo qué podemos interpretar de esto? Que la oposición tiene que estar unida. De otra manera, pues es un voto polarizado. Sí, y que es bien, te lo pregunto, pero es bien complejo el asunto. Pues que la gente que no está a favor de López Obrador, el anti-López Obradorismo, sigue en mediciones siendo menor que el López Obradorismo o quien aprueba al presidente. A lo mejor no esta parte cuasi religiosa, divina, que llegan a tener con López Obrador, porque de verdad puede llegar a ser una adoración como lo vimos en su marcha a finales de noviembre del año pasado. Pero quien lo aprueba, quien está cómodo, quien está bien con él, ya sea o porque recibe programas sociales o porque considera que es un buen presidente o por lo que usted quiera, es más que la gente que está en contra de él. Sí, y lo hemos visto durante toda la administración. Y también vamos, por ejemplo, por los cortes de edad. De 65 años y más, 94% aprueban al presidente. Vemos que la aprobación más alta del presidente está en las puntas, de 18 a 24 años, 76%, y de 65 años y más, con 94%. Claro. También los hombres aprueban al presidente en mayor medida que las mujeres. A mí me gusta hacer mucho este histórico de la aprobación del presidente y la diferencia que existe entre la aprobación que le dan los hombres y la aprobación que le dan las mujeres. Sí. Porque prácticamente somos mitad y mitad. 72% aprueban los hombres, 67% aprueban las mujeres en este momento. Oye, a ver, en la marcha de ayer, del domingo, me hacían un comentario y creo que es bien puntual. Me dicen, casi no vi jóvenes. Casi no había chavos jóvenes de 18 a 30 años. Y veo tu encuesta, veo este estudio de opinión de aprobación, y entre 18 a 24 años, la gente, los chavos aprueban a López Obrador. Los chavos aprueban a López Obrador. A ver, los chavos normalmente son los que toman las calles, pero ahorita el efecto en contra de Andrés Manuel López Obrador no es los jóvenes. Es de cuarentones para arriba. Es de millennials. Sí, no de millennials viejos. De late millennials. Qué triste decir que ya somos millennials, ¿verdad? Pero sí, somos millennials ya. Old millennials o late millennials, sí. Ajá. Pero bueno, sí vemos que está en las puntas, ¿no? Y también la constante que te digo de los hombres y las mujeres. Sí hay diferencias entre la aprobación de los hombres y las mujeres. Si nos vamos al histórico, en 2018, 81% de los hombres aprobaban al presidente, 71% de las mujeres. Actualmente, 72% de los hombres frente a 67% de las mujeres. Para que vean que no pensamos igual, ¿no? Valoramos distintas cosas, tanto hombres como mujeres. Por eso es importante pues hacer este tipo de cortes para ver qué estratos de edad son los que apoyan al presidente en mayor medida y también qué género apoya en mayor medida al presidente. ¿Podríamos decir que quien lo aprueba en menor medida son entre los 35 a los 55, más o menos? Quien lo reprueba, o sea, quien es más anti-López Obradorista. Sí, que lo aprueba en menor medida es de 35 años a 54 años de edad. O sea, ahí estaría el mercado, digámoslo así, anti-López Obradorista en el país. ¿Y entre hombres y mujeres? Que de todos modos no son malos números, ¿eh? Sí. O sea, en el peor de los casos del presidente, el peor número del presidente, si nos vamos por cortes de edad, es de 35 a 44 años de edad. Sí, que ahí es 41% lo rechaza. Que hay un 41% de desaprobación. Pero aparte, no solamente es un presidente que tiene buenos números de aprobación, sino que también es un presidente que gana elecciones y que tiene un partido que gana elecciones. Entonces, de repente hay muchas críticas a las encuestadoras que dicen es que sobreestiman al presidente. Pero es que no solamente las encuestas tienen al presidente en buenos números.
las elecciones tienen al presidente en nuevos números, en buenos números. Oye, ¿cuándo viene el siguiente AMLómetro? En 3 meses más lo presentaremos. Vamos a estar ahí atentos al tema. Y viene también la encuesta que van a hacer en ENCOL sobre mujeres, ¿no? En el marco del Día Internacional de la Mujer. Sí, el 8 de marzo siempre presentamos una encuesta. Vamos a presentarla próximamente. Y bueno, algunas encuestas electorales que estamos realizando, como Ciudad de México, Estado de México y probablemente Coahuila. Vamos a estar ahí atentos. Es de ENCOL. Heidi Osuna, gracias por estar con nosotros. ¿Te seguimos ahí en tus redes? En @ENCOL y @Heidi Osuna.